Bien, vamos entonces entrando al segundo video de nuestra clase. Entonces, acabamos de describir el método de las deflexiones en la parte espiral. LE y LS. Al otro lado es lo mismo. En vez de T, yo pongo ET, del otro extremo. Y en vez de S, CE. ¿Ven? Entonces, hago lo mismo. De repente la curva está volcada de aquí hacia allá, pero en el mismo sentido. El eje va a estar en el ET, al otro lado. Bien. En el sector circular, aquí no tenemos que decir nada ya. Todo ya hemos hecho. Todo. Tan solo que tenemos que variar, en vez de PC, ya va a ser, obviamente, a ver dónde está la curva. Esto. Fíjense, el sector circular está aquí. Desde S al C. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nuestro eje X es este, tangente a ese punto que forma el ángulo lateral θ E. A ver, ya nace el radio. Y al otro lado, igualito, en CE. Y este puede ser θ S si la espiral LE es diferente a LS. Entonces, en vez de delta tenemos delta C, nada más. Después todo idéntico. O sea, este PC que es de referencia en esta curva, solamente es de referencia porque para decir que ahí nace el radio, generando un ángulo θ E, y al otro lado termina generando un θ S. Solo para eso nos sirve el PC y el EPC. Pero ya para el replanteo, este valor nosotros lo asimilamos como era el PC de la curva circular, sin espirales, y este como el EPC. Y el delta es delta C. Y todo lo que hemos visto aquí ya vale, ¿no? Todo lo que hemos visto de la curva circular sola, aquí vale, ¿no? ¿Ya? Ahora, fíjense bien, o sea, yo aquí no tengo que decirles nada porque sería volver a repetir lo que yo ya he hecho en días 1 y lo que he hecho en clases pasadas con ustedes ya, cuando estábamos viendo la curva circular. Y esta sería ya mi llamada planilla general del replanteo. ¿Lo ve? Del sector circular y espiral. Y aquí termina vías 1. Hasta aquí hemos llegado a vías 1. ¿Lo ve? Fíjense bien, aquí está la parte de LE, el LS central y el LS. Se nota a simple vista qué tan grande es el sector circular frente a los extremos. Pues, normalmente esta planilla, curva por curva, que ustedes tienen que hacerlo en vías 2. No se escapan. No crean que esto hace el CivilCAD. No lo hace, jóvenes. Bien. Esto, aquí está XY, tal como los he explicado. Aquí está la cuerda, que es básicamente la formulita eso. Es la distancia o la recta entre punto y punto. Y aquí está la deflexión. Y obviamente aquí están, ¿no?, las progresivas. Ahora, fíjense bien aquí, como hemos puesto en el S eje para el sector circular, hay el 0, 0, salvo las progresivas. Tal como hemos hecho en vía sur. Y ahí empiezan a representar hasta el final el CE. ¿Podrían haber hecho desde el CE al S? Sí, podrían haber hecho. Y aquí serían los ceros. En cambio, en la parte final de la curva, en el ET, ahí ponen los ceros porque es el otro eje. Y aquí está lo progresivo. Entonces, matemáticamente van a coincidir, viniendo de donde ven. Vean ustedes este valor y vean este. Vean este valor y todos estos. Si yo llego desde aquí hasta aquí, voy a coincidir con los valores llegando al centro. Van a coincidir. Entonces, esa es la curva. A esta le vamos a hallar las coordenadas nor y este, a todos estos puntos, y esa va a ser nuestra cartilla de trabajo.
se llama la cartilla topográfica o la cartera de tránsito. Y es el instrumento de trabajo en el campo. Porque no voy a llevar fórmulas todo. A estas, si encuentro errores, tendré que corregirla, ¿no? Que es usual. Porque siempre digo yo, unos hacen el proyecto y otros trabajan. Entonces puede que ustedes ni los conozcan a los del proyecto. ¿Ya? Puede que hayan sido hasta extranjeros. A la hora de la verdad, ustedes tienen que verselas en el campo. Aquí, este esquemita es para que ustedes lo analicen. Miren, para replantear la parte LE, eje X y E en el TE, hasta el S. Ahí replanteo la parte circular. Eje Y perpendicular y X a 90 grados de esa perpendicular y vas a pasar la tangente por ese. Al otro lado igualito. ¿No ve? ¿Ya ve? Y aquí, en el ET, para replantear el S hacia adentro, eje Y perpendicular y X sobre la. Entonces, estos son los ejes del replanteo. En este esquema se ve claramente. Esa es la metodología que nosotros empleamos para el replanteo. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí ha sido un simple repaso. Un simple repaso. Vías 1. ¿Quiénes todavía tienen dudas de eso? Por favor, tienen abundante literatura, ejemplos, etcétera, etcétera. Vayan y por su bien repasen. Porque de aquí en adelante, equivocarse en el replanteo, en radios, en elementos geométricos, trae serias consecuencias porque va arrastrándose el error. Entonces vamos a ver ya las coordenadas parciales por cuadrantes y azimuts, ¿no? Esas delta N y delta E, que se van a insertar en las coordenadas planas o topográficas, basadas en un punto de coordenadas conocidas, con la misma metodología que hemos hecho en vías, o diré en clases pasadas para la curva circular. ¿A ver? Y aquí solamente les estoy haciendo un esquemita de lo que ya es. Aquí, por ejemplo, cuando me dan el azimut de entrada en el primer cuadrante, me van a dar seguramente el ángulo del azimut de entrada. Ya sabemos que el primer cuadrante está entre 0 y 90 grados. Entonces ya voy a buscar este alineamiento, que va del TE al PI. Ese azimut en cualquier punto va a ser el mismo, este azimut de entrada, sea cual sea el cuadrante. ¿No ve? Sea cual sea el cuadrante. Recordemos que la separación entre el TE y el PI es la tangente principal TE y al otro lado la TS. ¿Cuáles son estas coordenadas parciales que aquí estoy diciendo? Como en topografía, cuando he hecho ese cálculo de poligonales. Son los lados de un triángulo rectángulo que separan a los dos puntos. El cateto más chico, ¿no? Es el delta N. Normalmente en el eje Y. Y en el eje X, el delta E, el otro cateto. Y en función del azimut, va a ser siempre el delta N TE, ¿no ve? Por el coseno de ese azimut. Pero, fíjense bien, al hacer esto yo estoy suponiendo que las coordenadas del TE son conocidas. ¿No ven? Porque si no, tendría que ser desde aquí, como hacemos nosotros, para llegar al TE. En este momento la explicación es general, nada más. ¿Ya? Y aquí es esta. Entonces, esas son las coordenadas parciales, que en la práctica no van a ser más que estas, ¿no? Aquí para nosotros, para este caso. Y aquí, si tendríamos otro caso, pues sí, igual. Es el mismo caso para esta azimut, pero al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en la práctica vamos a hacer? De partida nomás. Obviamente, nosotros vamos a hallar delta E y delta N, pero ya de una forma directa, lineal.
con la misma coordenada. Vamos a decir, para hallar la coordenada del TE, yo tengo que conocer dos cosas. El TE y el azimut de entrada. Pero, y las coordenadas del PI. ¿Está bien? Esto es muy importante. Repito. De este PI, yo siempre recordamos que tengo que tener su norte y su este. Tiene que ser siempre un dato. Curva tras curva. Después voy a tener esto, ya tengo que tener calculado esto. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí o sí. Y a eso se suma, ¿no?, el radio. Tengo que tener el radio. A eso se suma el azimut de entrada. Son datos ya para toda la curva. Y a eso se suma el delta. Sí o sí tengo que tener sus valores. Pero para hallar mi coordenada, en este caso, a ver, perdón, vamos a ponerlo de arriba, de estos puntos, de este, y al otro lado, de este del ET, tal y cual hemos hecho en la curva circular. Esta, ¿no ven? No conocemos en este momento nosotros sus coordenadas norte ni este. No conocemos. Entonces, este es el punto conocido y este es el desconocido. Este. Igual al otro lado. Entonces, aplicamos ese teorema que vamos a dar. Para hallar las coordenadas de cualquier punto, yo voy desde un punto conocido, o sea, con datos conocidos, hacia coordenadas, todo, al punto desconocido. ¿Ya? En este caso, ahí ya voy a aplicar esto, todo esto y esto. ¿Ven? Se me ha empacado mi este, ¿no? Voy a dejar de compartir un ratito para volver al archivo. Ahora sí. Ya. Aquí. Ahora sí. Ya con esa explicación espero que no, que ustedes no se pierdan. Miren, para hallar las coordenadas del TE, norte y este, punto conocido, ¿no? Norte PI, este PI, sus coordenadas. Para el norte, tangente principal por el coseno, el azimut que va desde el punto conocido al desconocido. Ya no es el azimut de entrada, va a ser el contrazimut del azimut de entrada, desde el otro lado. Para ambas coordenadas, este y oeste. ¿Eh? Entonces, no me vamos a... En la curva circular era lo mismo, pero tan solo que este era T, porque no había esta T, nada más. En vez de T era PC. O sea, en vez de hallar coordenadas del TE que estoy hallando aquí, allá llamamos casi de la misma forma las del PC. ¿Listo? Queda así, clarito. O sea, el ángulo este del azimut que está metido aquí, el mismo con su función trigonométrica coseno y seno, le va a dar el valor de las coordenadas parciales con su signo. Antes se calculaba con el rumbo y lo ponía a mano, incluso el signo. O sea, mis ángulos no pasaban de 90 grados. Ahora, todo es azimut. ¿No ve? El rumbo desapareció, solo para los marineros se utiliza ya. Ahora, al otro lado, yo estoy yendo a hallar, ¿dónde está mi curva? Mi curvita, tengo que tener por aquí una curva bien dibujadita, no creo que, no haya. Ah, bien. ¿No ve? Al otro lado yo necesito el ET, sus coordenadas, y tengo que partir del PI. Así como he partido del PI al PE, para el caso de hallar las coordenadas del TE, voy a hallar las coordenadas del ET
partiendo del PI. Eso voy a hacer. Por eso aparece esto así. Norte del ET, norte del PI, más la tangente de salida al otro lado, por el coseno, fíjense, del PI al ET. No el ET al PI. Y esa normalmente es azimut, que está aquí, lo llamamos azimut de salida, porque está saliendo del PI al ET en la rama de salida. No discursamos, decimos, azimut de la rama de salida para hallar el punto ET. No, directamente hallamos ese azimut tal y cual como está allá, o azimut de salida. ¿Está bien? Clarito, para todos los casos. Aquí el grado de dificultad para ustedes va a ser hallar este azimut del PI al TE en ambos casos, del PI al ET, según esté ubicada la curva. Que el azimut sea mayor o igual a 90, que sea mayor o esté entre 180 y 90, entre 180 y 270, o entre 270 y 360 grados. Y ahí recordemos que va a haber dos configuraciones en cada cuadrante. Más delta y menos delta. Sentido horario y sentido antihorario. Entonces estamos hablando 8 configuraciones de curvas, al igual que en las circulares. O también podemos decir 8 posiciones en el plano planimétrico. ¿Ya? Entonces es bueno mentalizarse y tenerlas ya los hacemos en las 8 posiciones. No es cosa del otro mundo. Algunos aprenden de memoria una sola posición. Yo les cambio la curva, quedaron en pañales. Eso sucede en los exámenes. ¿Ve? ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Entonces, esto es para nosotros básico, que lo vamos a aplicar. Azimut aquí, azimut allá, punto conocido, en este caso el PI. Ahora, ojo, esto, donde entra la TE y la TS, es solamente, bueno, al último que voy a emitir va a ser, o la última. Salvo que alguien se haya cortado y me dice, se ha salido, ¿no? Yo chequeo aquí. Bueno, fíjense, el PI con sus coordenadas norte y este solamente se va a utilizar para hallar los extremos, los puntos de entrada y de salida, T y ETS. Nada más. Ya para los puntos interiores van a jugar su rol las coordenadas del ET, del TE y las del punto O. Otra vez el O. Especialmente para el sector circular. No tanto para el sector espiral, que van a ser su base el ET y el TE. Y allá vamos. Allá vamos. Bueno, estamos repitiendo aquí, ¿no ven? Bueno, ahí está la metodología de dónde he sacado eso. ¿Eh? Y ahora voy a ir, fíjense ustedes bien ahora, cómo yo voy a ir por partecitas desgranando todo esto, las formaciones, pequeños triángulos, rectángulos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora para hallar las coordenadas del EC y del CE al otro lado? Disculpen, se escuchan ruiditos, alguien está arreglando la puerta aquí. Creo que ha llegado el cara Quintero o albañil. Bien, fíjense bien. Miren la importancia de este puntito O prima. ¿De dónde salió ese puntito? Acuérdense que había una tangente que pasaba, a ver, por el S, y es esta. ¿Lo ven? Fíjense. ¿Está bien? Y este es el tita E. Esa tangente que estaba más abierta en el crox, esta está ahí ya a escala, genera este punto O'. Esta tangente de tita E que pasa por el S, O'. Yo voy a necesitar ese punto inexorablemente para llegar al S, porque es un quiebre, ¿no? Entonces, normalmente ya voy a tener las tangentes del TE, y ya hemos explicado, diré las coordenadas norte y este, ya va a ser conocido, el punto es conocido O'. Y ese triangulito es este. ¿Cuál es la distancia que hace la hipotenusa de este triángulo? TE O'. Y eso se llama tangente larga de entrada.
Listo. ¿Cuál es el ángulo ahí que va desde el punto conocido al desconocido? El azimut de entrada. Entonces no hay ningún problema. El delta n es tangente larga por el seno del azimut de entrada. El delta e. Y el delta n es tangente larga de entrada por el coseno del azimut de entrada. Entonces, ya puedo ir hallando las coordenadas de lo prima. Ahí está. Miren, ese O' es una especie de... Parecería que no tiene importancia, ¿no? Ya, parecería que no tiene importancia. Pero sí que tiene importancia. Porque sin eso yo no voy a llegar al S, salvo que desde el T le tire con la cuerda larga hasta el S, ¿no? Que se podría también. Pero primero voy a hallar las de lo prima, desde el TE. Y aquí están, miren. Norte del T más delta N. Este del T más delta E. Eso es de lo prima. Ya está. Y delta N y delta E ya las reemplazo. De ese triángulo rectángulo de aquí. Y listo. Esa es norte y este del O prima. Ahora, con esa base, es decir, voy a llegar al S. ¿Cuál es la distancia que separa al O' con el S? La tangente corta de entrada. Miren. Esta distancia es la tangente corta de entrada. Por eso os he dicho, van a jugar un rol preponderante aquí. ¿Ven? Esa es la tangente corta. Entonces, igual, este delta E y este delta N, ya está. En función de la tangente corta de entrada. Y este azimut, desde el norte hasta la línea que va de lo prima al S. Y eso es azimut de entrada más tita E, porque este angulito que pasa por ahí es tita E. Entonces, ya para allá las del S, coordenadas conocidas del punto O', ya van a entrar aquí. Más su delta E, este es delta E, ¿no? No es delta N. Norte de lo prima, tangente corta de entrada por el coseno de azimut de entrada más tita E. Este del S, este de lo prima, más tangente corta de entrada por seno tita E. Por seno de azimut de entrada más tita E. De ese modo he llegado yo por el método de las deflexiones, ¿no? En realidad aquí no entra ni deflexión ni nada, es un método único. Las deflexiones van a entrar ya sea calculando puntos aquí en LE o en el sector circular de puntos internos. Mire, entonces, vital. Ahora al otro lado, así como allá para el TE, tengo que hallar para el ET. Y listo, ¿no ve? Por eso, esta es la rama de entrada y esta es la rama de salida. Lo agrandamos un poco. Ahí está. Se supone a esta altura que yo voy a tener las coordenadas conocidas del ET. Si no, no podría hacer nada. ¿No ven? Ya desde el PI he hallado, como hemos visto las del ET, norte y este. Esas son las conocidas. Ahora, su homólogo del O' del otro lado, aquí es el O segunda. Aquí está. O segunda. O segunda. ¿Está bien? Miren, aquí está. Entonces, y esta distancia es la tangente larga de salida. El tita E va adentro. Aquí, fíjense, tita S, aquí. La tangente, esa corta aquí al C y hace el O' aquí. Y este es el tita S. A ver. La línea que separa de este triángulo que estamos haciendo aquí para la deducción es la tangente corta de salida. Entonces, ¿en qué difiere eso? En los azimuts. Aquí el azimut de entrada, pero aquí ya no va a ser el azimut de entrada, ¿no? Va a ser, fíjense bien, para ir del ET a lo segunda, si yo tenía el azimut de salida aquí, dibujado desde este PI hasta la línea de salida, obviamente yo tengo que evaluar cuál es el azimut que llega desde el ET hasta el O'.
va a ser azimut de salida más 180. ¿No ven? Ingeniero, una Ahí consulta. ustedes entonces van a reemplazar este azimut. Eso. Lo vamos a ver ya, esto lo vamos a ver ya en las distintas situaciones. Pero o segunda, Ingeniero, ¿puedo como hacer una consulta? Sí, dígame. El punto 2 sería el inicio de la curva, me parece, o estoy confundido. Perdón, un ratito. Espera un ratito, voy a ver, los sonidos me están dejando. Espérame un momentito, ¿ya? Sordo aquí. Un ratito. Eh, no se le escucha muy bien, ingeniero. Ya. Bueno, ahora sí, dígame, perdón. Ahora sí. Ya. Ya, tenía una duda. Si el Dígame. punto O es el inicio de la curva, de la parte curva del ejercicio. No se confunde con el O que vamos a hallarlo aquí al centro para las curvas circulares. Es otro O. Sí, sí. Eso, por eso era mi duda. No es el centro O, digamos, ya sé eso, ya lo entendí. No. Es, Estos claro, puntitos es O' un punto, y O ¿no? segunda están sobre las rectas que unen TE con el PI y ET con el PI. No es más que los puntos de intersección de la tangente que pasa por el EC y el CE sobre esa recta. ¿A ver? Sobre esa recta. Eso es el O' y el O segundo. Esa es la gradita que hacen porque la curva quiebra para adentro con el θ E y el θ S. ¿Ya? Ahí va a entrar. Lastimosamente yo ya por norma no puedo admitir los que están llegando ya con 1 hora de atraso. Me van a disculpar. Ya es mucho, ¿no? Ya. Entonces, eso es. Hay un O' y hay un O segunda. A ver si tengo por aquí una curva dibujada. Me voy a adelantar. Más grande. Una completa. A ver. Sigo con curva. Ahí está. Ahora. Aquí para explicarlos un poco mejor. Ya. Esta es la curva dibujada en un CAD con todo, ¿no? Fíjese bien dónde está la O'. Aquí está la O'. Este es la O'. ¿Y qué es esto? Θ E. El θ E pasa tangente al S y corta a la tangente que va al PI. Este es el O'. Y el O segunda que yo estoy llamando está al otro lado. Aquí. Aquí está. Apenas se lo ve. Este es el O segunda. Esta es la tangente principal TS que va al PI. Y esta O' está dado por el ángulo θS hacia adentro, esa tangente corta ahí. Y ese es el O segundo. En cambio, el O, el que ya hemos visto en curvas circulares, es la intersección de los radios, que está aquí abajo. Y en este caso, solo nos va a servir para la curva central, no para las curvas espirales. ¿Ya? Entonces, esta es la curva completita, tal y cual como debe ser. Ahorita estamos explicando cómo hallo las coordenadas, ¿no ve? Del SE y del CE. Y eso me implica pasar por O' y pasar por O segunda. Ahí estamos, ¿ya? O sea, aquí ya nos aparecen 3 O. La O que ya hemos visto, intersección de radios en el sector circular, que aquí también se va a hacer lo mismo. La O' que está dada en la tangente de entrada y la O segunda en la tangente de salida. Y ahí es el quiebre
entre tangente larga y tangente corta, ambos lados. Miren, todo esto es tangente larga, pero ya la inclinada es tangente corta, igual al otro lado, hacia adentro. Vuelvo. Espero que me haya comprendido. ¿Está bien? ¿Salió de su duda o nada? Sí, genial. Gracias. Ya. Está bien. Perfecto. Entonces estaba aquí, ¿no ven? Entonces el O' y el O segunda, hipotéticamente, yo no necesito irme a parar en el campo como instrumento. Puedo hacerlo si tuviera dudas, porque ya que tengo la visual al PI, ¿ve? Tengo que la segunda del SE al PI, al otro lado del CE al PI, y tengo la tangente larga de entrada y la de salida. Puedo hallar el O segunda y el O prima en el campo, para cualquier caso, ¿no? Para cualquier caso. Entonces, por eso estoy hallando aquí norte y este del O' para hallar las del SE. Y aquí estoy hallando del O segunda para hallar las del CE. ¿Lo ven? En este caso, yo necesito conocer las del ET, norte y este. Sin eso no voy a hallar las del O segunda. Imposible. No voy a hallar. Ahí está. Entonces tienen estos puntitos de intersección O' y O segunda, enorme importancia. ¿Lo ven? Y de esa forma, miren, yo voy a llegar así, a hallar al otro lado las coordenadas norte y este del CE, del punto círculo espira. Punto conocido base, el O', O segunda, norte y este. Delta N más delta E. Norte de O segunda más tangente corta de salida por el coseno. ¿Cuál azimut va? Del punto conocido, en este caso, este punto O segundo, al desconocido CE. Entonces, el azimut es todo esto que está aquí, miren, este que está aquí. Este círculo medio ovalado que está distorsionado. Ese es desde el norte hasta esa línea, hasta la tangente corta de salida. ¿Qué es más? El azimut de salida más 180 hasta aquí, menos tita S. En este caso, tal cual como está la curva. Si vuelco la curva, tengo que interpretarla ya en esa posición. O sea, lo que va a variar son los azimutos, siempre, siempre. Que quede claro entonces, que para hallar las coordenadas norte y este del EC y del CE, yo preciso hallar las coordenadas inicialmente del O' y del O segundo. ¿Está bien? Aquí no hay método todavía estamos hablando de los puntos notables o coordenadas. No hay todavía método de deflexiones ni abscisas ordenadas, ¿no? Esto se hace así, sí nomás. Entonces yo ya conozco de los 4 puntos notables, sus coordenadas, del TE, del EC, del ET y el CE. Listo. No me preocupa la del centro de curva circular. Eso lo hallo como si fuese un punto más. ¿Ve? Un punto más. Si hallo la ecuación para hallar del centro de curva circular, y esa ecuación va a servir para todos los puntos. ¿Lo ven? Para todos los puntos. Aquí es el lugar donde más patalean ustedes. Especialmente cuando la curva cambia de posición, si los conceptos no tienen claro, como van a ver. Entonces, ¿por qué? Porque la interpretación del azimut para ustedes tiene que ser muy clara. Y obviamente eso viene desde topografía. En topografía usted su norte lo tiene en cualquier dirección en función de la dirección verdadera del norte, ¿no ven? Ustedes ubican el norte, desde ahí vayan su azimut, ya sea solar o magnético. Aquí, para trabajar bien, lo hacemos girar todo para que siempre esté paralelo al eje Y. Porque si no nos chipamos gravemente después. Gravemente. Por eso tenemos que tener una metodología, ¿no?, mucho más clara que nos permita no confundir bien. Ahora,
¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora seguimos aquí hablando de estas cosas, ¿no? Que podemos hallar de alguna otra forma, también hace rato recitaba, las coordenadas del S y el C, sin ir por el O' y o el segundo. Y ahí está. Ahí está el gran secretito. Pero aquí yo necesito sí o sí el ángulo de flexión acumulado. A ver, ese que están viendo, arco tangente de Y sobre XE. Y al otro lado, arco tangente de YS sobre XS. Desde el punto de estación, el T y MLT, hasta el S y hasta el CE. O sea, y la cuerda larga. A ver, otra vez voy a ir a mi curva, el dibujito que les he mostrado hace rato. Ah, aquí. Aquí se está viendo, supongo, ¿no? Aquí. Ay, caray. Aquí. Ya. Aquí fíjense bien. Fíjense bien. ¿Cuál es la cuerda larga? La línea recta que va del T al S. Aquí no está dibujada. Aquí está, pero está sobrepuesta. Mire. Cuerda larga de entrada. Línea recta. Y aquí, cuerda larga de salida desde el ET al CE. Acuérdense, eso hemos rayado. Hace rato nomás yo los he repasado, ¿no ven? En los elementos geométricos. ¿Y cuál es el ángulo de flexión? Este desde el T al S y estaría aquí. Sería el ángulo que va desde aquí a aquí, que en estos momentos no se lo está viendo, pero sería de aquí hasta esa cuerda larga. A ver si me permite dibujar esto. ¿Dónde están mis? No, acá. Mi lápiz. Aquí. Ya. Listo. Esto vamos a ponerlo de arriba. Yo voy a suponer la línea recta así. A ver, aquí voy a hacer un dibujito. Esta. Ya. Aquí está el T. Ahí. TE. Así. Y aquí está el PI. Listo. Entonces estoy viendo la otra metodología para hallar las coordenadas planas del S y a los lados C. ¿A ver? Aquí está la O'. En este caso yo lo voy a resaltar, no lo voy a dar bolilla. Este es la O'. Y aquí está el S. Listo. Y obviamente por aquí va a estar los puntitos conforman la espiral de entrada. ¿No ven? Uniéndolos todo esto voy a llegar ahí. ¿Cuál es la cuerda larga de entrada? La línea recta que une de aquí a aquí. ¿Listo? Esa es la cuerda larga de entrada. Y al otro lado va a ser también la cuerda larga de salida. ¿A ver? Otra vez vías 1. Eso. ¿Cuál es el ángulo de flexión que va de T al S? Es este. Ese es el ángulo de flexión, ese que aparece de aquí. Arco tangente de Y, E sobre XE, que son las coordenadas notables para hallar el S. Está ahí. ¿A ver? Este es entonces ese ángulo que ustedes tienen que hallar en función de la cuerda larga. El azimut que va, perdón, no es el azimut. ¿Dónde se me ha ido esta cosa? Ah, no se lo vean. Al puntito, ¿no? Ya. El ángulo de flexión desde el TE al S. Listo.
Eso es. Otra vez vías 1, ¿no? Entonces, esto ya me permite no hacer con O', directamente. ¿Está bien? Directamente con la cuerda larga, yo me voy a ir al S. Pero ¿cuál es el problema? Puede que en el campo, desde el T al S, no lo vean. Por ahí tienen ustedes árboles, tienen promontorios donde suben y bajan, y ustedes no lo van a ver. Entonces, es bueno siempre trabajar con medidas pequeñas, chicas ahí, ¿no? Para hacer eso. Entonces, los arcos hay que reducirlos de punto a 1. Y acuérdense del replanteo para puntos no visibles que hicimos en vías 1, donde hay que trasladar el instrumento a ese punto, al último punto visible. Léanlo, está en vías 1. Bien. Entonces, veamos eso. Veamos eso. Ahí. Ahí está. ¿Ya ven? Están los ángulos señalados que acabo de describir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el azimut del TE al S y el azimut del ET al CE? Son estos, ¿no? En este caso. Y las coordenadas equivalentes, saltando al O', solo con cuerda larga, es esta para el S. Y para el CE son estas, solo con cuerda larga de salida desde el otro lado. ¿Ya ven? Y fíjense aquí, las coordenadas bases son las del TE y aquí las del ET. Ya no hay O' y O segunda. Otra vez, ustedes van a sufrir con el azimut. Pero el azimut, repito, del norte hasta la cuerda larga, en ambos casos. Ya nos importa un pepino el azimut de la O', de la cuerda, de la tangente corta, no nos interesa nada, ni de la tangente larga. Solamente la cuerda larga de entrada y la cuerda larga de salida. Ahora, puede haber algunos errores de redondeo en el segundo decimal, pero no es nada, estamos hablando de qué sé yo, centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Pues habrá que fijarse en el error de tolerancia que les ha asignado el proyecto de distancias y en el que tiene el instrumento, porque cada instrumento viene con un error de tolerancia, ¿no ve? Angular y, si no me equivoco, yo también soy profesor de topografía, angular y lineal. Cada marca en el manual te da. Este es el error que comete mi instrumento, Leica, lo que sea. Listo, eso no varía. Es la tolerancia del instrumento. La tolerancia de trabajo topográfica va a ser la que les fije el proyecto, según sea poligonal de primer orden, segundo orden, tercer orden, y la carretera también va a estar asignada a esa, o la vía. Y eso va a estar en la parte topográfica. ¿Listo? ¿Listo entonces? Ahí está. No hay más. Entonces hemos visto las dos posibilidades de hallar las coordenadas del SE y del CE utilizando el camino de l'O' y O segunda, o la otra, yéndome por la enderecera con las cuerdas largas. Cuidado que quieran meter ahí el radio, no interviene para nada el radio. En absoluto. ¿Ya? Algunos quieren meterlo, la fórmula esa que hemos hallado hace rato, hallarle, o en las clases anteriores, en la parte circular, donde desde el punto O todos los puntos son con radio. Todos los puntos. Bien. Ahora fíjense ustedes, vamos ya viendo por el método de los replanteos cómo hallamos, ¿no?, las coordenadas de los puntos. ¿Lo ven? En LE y LS, nosotros en el replanteo tenemos los valores para cada punto. X y Y, ¿ven?, con los valores de tita e I a la entrada y teta e I a la salida para cada punto. Están por eso ahí subrayados
nombrados de rojo, LE y LS. Ya estamos hablando de estas coordenadas o abscisas X y Y para cada punto. Aunque no me la hayan pedido, si te dicen por el método de las deflexiones, ya sabemos que el ángulo acumulado de cualquier punto de las deflexiones es arco tangente de Y sobre X de ese punto. Entonces estás atado. No puedes escaparte. ¿No ve? Y aquí está. Ahí está. Aquí abajo. ¿No ve? Cada punto, esto viene del planteo, otra vez estamos poniéndolo ahí, pero ahora sí que lo vamos a necesitar para sumarle a la azimut o restarle, según sea el punto, ese ángulo de reflexión. Y esta cuerdita entre estaca y estaca es de mera comprobación. ¿Ya? Que lo va a hacer el Excel. ¿Por qué hacemos Excel? Muchos dicen, aparece curso de computación. Aquí es aplicación del Excel, no es manejo del Excel. Entonces, preocúpense del Excel, del AutoCAD, del CivilCAD, ¿no ve? ¿Ya? Es una suma de saberes aquí. Bueno, entonces, por eso estoy hallando el X y de cada punto. Porque fíjense ustedes, aquí me decía, miren, coordenadas noreste, deflexiones, puntos en L y LS. ¿Ya ven? No me dice X y, pero ya, pues, por lo que estoy viendo yo. ¿No ve? Tengo que hallarlas obligatoriamente. Bien. Ahora sí. Ahora sí, vamos a entrar ya a los puntos. A los puntos dentro de la curva. En LE y LS. Entonces, jóvenes, respira hondo. ¿Qué hacemos aquí? Esta es la curva de mayor detalle en las materias, más que curvas de 2 y 3 radios o 4 radios. ¿A ver? Ahora de T a S, a ver, mentalmente supongamos que tengo 50 metros. Del T a la primera estaca está a 10 metros. La segunda a 20, la tercera a 30, la cuarta a 40 y la otra a 50, que coincide con el S. Cada una de ellas tiene que tener su norte y su este. Eso es lo que queremos. Punto base conocido, T. No hay por dónde perderse. Este. Yo voy a ir hacia allá, puntito por puntito replanteando y hallando sus nortes y sus estes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago? Es como el chapulín colorado. ¿Y ahora quién me va a salvar? ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense ahí las formas que he puesto. Desde ya el punto conocido. A ver, si voy a hacer inicialmente desde aquí, a ver. Ya. Voy a hacer desde el TE. Van a ser estos. Miren. Y desde el otro lado, desde el ET, en el otro lado, va a ser este. Ahora, aquí yo necesito hallar el azimut de cada estaca ubicada aquí. Cada estaca ubicada aquí. Ahora, fíjense bien, aquí voy a hacer otra vez así, una cosita así. Norte. ¿Sí? Aquí está el TE. Lastimosamente es mucho dibujo, ¿no? Y para salirme al AutoCAD o al Silvio o al Pitágoras, pierdo tiempo, horas, ¿no? Entonces la línea es recta. ¿Dónde está sobre puntero? Allá. Ay, caray. Estos me están traicionando. Ya. No quiere, ¿no? Ah. Ya.
La línea recta al PI, supongamos que es esta. Ya, es chiquitito para que no salga, yo voy a poner PI. Listo. Recordemos que este es nuestro azimut de entrada en este caso. En otros casos va a variar. Azimut de entrada. Así. Así, trabajosamente, ¿no? Este ya tiene que tener su norte y su este conocido. Y aquí están los puntitos que van al el último punto para llegar al EC. ¿Listo? Entonces mis azimuts tienen que ser con las visuales que vayan a cada puntito, digamos a este punto, a este. Ahí, ya. Va a ser este. Ese es el ángulo de flexión de ese punto. Entonces el azimut de entrada más ese ángulo de flexión forma el azimut del TE a ese punto EI. En este caso es este o este, o cualquiera de ellos. Eso es lo que estoy haciendo, fíjense. Aquí. Es esto. Ahí está, miren. Y al otro lado va a ser este. Al otro lado, desde el ET. Mirando al PI y va yendo hacia la estaca que está en LS. Por lo tanto, yo necesito aquí las dos coordenadas norte-este del TE y aquí del ET en la rama de salida. Y el otro es lo mismo, pero aquí miren que entra. ¿Qué entra? Cuerda, 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 cuerda. ¿Cuál cuerda? Desde el TE hasta el punto. Ya no es la cuerda parcial. Esta es desde el TE hasta el punto EI. Entonces han hallado, ¿no? ¿Listo? Y esta otra, esta. Lo mismo al otro lado. Desde el ET, caray, hago falta la pizarra, ¿no? Ahí yo con la pizarra borro cada rato en clases, ¿no? Y ya estoy viendo horas de las clases presenciales jóvenes. Esto de clases virtuales solamente por la necesidad, ¿no? Yo hace años que yo ando con esto de clases virtuales, correos, conferencias internacionales. Creo que soy el vanguardista en la facultad, hasta que ya me he cansado, les cuento, ¿no? Ya llega un tope. Listo. Esas son las cuestiones, las cuerdas. Hace ratito yo les hablaba de las cuerditas chiquititas entre cada punto. Eso era para el replanteo. Pero aquí, cada punto necesita su cuerda. Cada punto. ¿No ven? Ya no es ya decirles ya. Por ejemplo, este EI que estoy poniendo imaginariamente aquí, tiene que tener su cuerda desde aquí hasta aquí. Esa es la cuerda que nosotros estamos poniendo allá. ¿No ven? Cuerda de cada EI, cuerda acumulada. Listo. Y eso nomás tengo que hacer para hallar, ¿no?, las coordenadas de cada estaca en LE y al otro lado en LS. Para nada interviene el radio. No se olviden que en las espirales no hay radio. El radio empieza a aparecer un poquito antes del EC, en el TC, tal como se dice radio. Pero aquí no hay. La espiral no tiene radios. En un momento dado empieza a circular, ahí nacen los radios. Por todo lo que se ve en la espiral logarítmica. ¿Qué va a variar entonces nuevamente? Los azimuts. La fórmula va a ser la misma. Los azimuts. ¿Cuál va a ser el valor de las cuerdas? Obviamente, su X y su Y de cada puntito. Estamos aquí. Ese punto va a tener su X y su Y. Y su X y su Y del TE. En este caso,
es 0, ¿no ve? Claro. El punto base donde está el eje tiene 0x, 0y. Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, raíz cuadrada. Está por ahí, sí. Qué pena las personas que han llegado tarde, ¿no? Lo siento mucho. ¿Está bien? Ah, bacán. Esto vamos a tener que sacar de aquí, ¿no? Para eso voy a tener que dejar de compartir un poquitito. Irme allá. ¿Qué hora es? Aquí pararemos, Ingeniero, ¿les parece? Porque no quiero avanzar más. ingeniero, una consulta. Dígame, dígame. ¿Hasta qué parte va a ser el examen? Esto se incluye. Estamos a 3 semanas del Hasta esa examen. parte. Claro, esto vamos a terminar en 2 clases más. A rajar. ¿Ve? A rajar. Esto se incluye. Bueno, pues aquí haremos un Gracias, break. ingeniero. Nos vemos 10:30 o 10:25. Tómense su cafecito, vayan a descansar y ya volvemos a la segunda parte, donde veremos ya, por lo menos empezaremos un ejercicio, ¿no? Con los detalles que nos faltan, más los otros. Dígame, ¿alguien quería hablar? Sí. Hola, hola. Bien, nos vamos al break. Aquí alguien ha puesto un mensaje, a ver, vamos a ver. Hola, hola, buen día, ingeniero, buenos días a todos. Y a veces un saludo tardío. Ya, nos vemos 10:30. ¿Está bien? Yo aquí voy a congelar nomás esto y voy a seguir aquí. Ustedes pueden salir y volver a entrar.